Buenas noches, hermanos. ¿Podemos sentarnos? Hace muchísimos años, no sé cuánto, pero una jartá porque fue en la iglesia donde yo fui convertido. Prediqué sobre un tema. Y lo bueno que tiene la palabra de Dios es que no pasa de fecha. No es como los yogures que en 25 días hasta luego. No es como las personas que en 70, 80 años hasta luego. La palabra de Dios no solo no pasa, sino que es siempre permanente, es siempre vigente y siempre tiene una solución para tu vida y para tu día a día. Eso es lo bueno y lo grande de la palabra de Dios. Os digo esto porque no sé cuántos años haría. Esta Biblia que yo tengo, la tengo hace como 25 años. Y puede que sea por ahí, por esas fechas, cuando yo prediqué sobre el libro de Ageo y capítulo 1. Me acuerdo. Hay mensajes que uno ha predicado a lo largo de tantos años que ya no se acuerda. Porque los años pasan y no pasan en vano, la memoria se te va yendo. Y si además eres como yo, tendente al despiste, todavía peor. Pero bueno, Ageo 1 nunca se me olvidó. Ageo capítulo 1 no se me olvidó nunca, porque contiene una frase en él que casi debería de ser el pan nuestro de cada día. En realidad se trata del consejo de Dios para tu vida y para la mía, hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos lleve. Y esa frase que se repite una y otra vez a lo largo del capítulo 1 de Ageo dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Hay gente que va caminando por la vida a lo loco. Y digo a lo loco no porque estés loco, sino sencillamente porque no lo piensan. Van avanzando y van haciendo frente a todo lo que le va surgiendo, pero en el fondo avanzan y avanzan y avanzan y no saben a dónde van. Y eso es un contrasentido. Es un contrasentido porque si yo cojo las llaves de un coche y me voy hacia el coche, puedo asegurarte que si meto la llave en el contacto, arranco y echo a andar, es porque tengo un propósito, tengo una dirección en mente. Claro, porque no solemos hacer las cosas sin ton ni son. Las hacemos con un propósito. Pero hay mucha gente que va en la vida sin propósito. Pero muchísimo. Porque van en la vida sin propósito, porque no han planificado su dirección, porque no la tienen bien ordenada, porque no la tienen bien puesta, acaban cosechando un desastre tras otro, tras otro, tras otro y tras otro. Y acaban cosechando lágrimas, y acaban cosechando cicatrices, y acaban muchas veces mirando hacia atrás a los 60, a los 70, a los 80 años y sintiéndose frustrados porque tuvieron una sola oportunidad en la vida, porque la vida no tiene vuelta atrás, y la desaprovecharon. Por eso es bueno tener en cuenta, ahora que ya nos vamos acercando día a día a un nuevo año, de que por la gracia de Dios, si Dios quiere, vamos a entrar. Vamos a tener la oportunidad de despedir un año y de recibir otro. Por eso es bueno escuchar este pequeño mensaje de la palabra de Dios. Meditad bien
sobre vuestros caminos. Vamos a hacerlo, hermanos. Vamos a ponernos en pie un momento y vamos a leer el capítulo 1 de Ageo, y voy a hacerlo rápido porque se trata de 15 versículos. En el año segundo, Ageo capítulo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Bueno, aquí tenemos, hermanos, el texto de Ageo. En realidad lo que aquí tenemos, hermanos, no es otra cosa que una llamada de Dios a que tú tengas claro, a que tú tengas claras las prioridades en tu vida. ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué es lo que va segundo? ¿Qué es lo que va tercero? ¿Qué es lo que va cuarto? ¿Qué es lo que va quinto? Este texto está hablando de eso. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? El Señor lo hace por medio de Ageo. Ageo es un profeta que era bien conocido en el pueblo de Israel. Este mensaje que tenemos aquí tiene ya como cerca de 2500 años. De hecho, fue pronunciado, fue dado el día 29 de agosto del año 520 a.C.
Cuando Ageo fue a decir esto, hace casi 2500 años, fue un 29 de agosto del 520 a.C. No sabemos, se supone que Ageo había nacido en Babilonia y que él había nacido en la esclavitud y había vuelto a Israel como 15 o 16 años antes. Supongo que sabéis que el pueblo de Israel no se diferenciaba demasiado del pueblo evangélico de hoy en día. Era un pueblo creyente y era un pueblo desobediente. ¿Verdad? Cualquier cristiano, aun nacido de nuevo, está caracterizado por esas dos realidades. Dios le ha llamado, Dios le ha salvado, Dios le ha consagrado, pero aún así, él tiene que confesar, como decía Pablo, hago lo que no quiero. Y lo que quiero, no soy capaz de hacerlo. Pues bien, Dios había llevado tiempo antes al pueblo de Israel al cautiverio. Aun siendo el pueblo escogido de Dios, aun siendo la niña de sus ojos, Dios había permitido que el pueblo de Israel fuera hecho esclavo. Sencillamente porque Dios es un Padre que no permite la desobediencia en sus hijos sin consecuencias. Cuando hay desobediencia, hay consecuencias. Sin embargo, también es un Padre lleno de misericordia. Nosotros lo sabemos por nuestra propia experiencia personal, aquellos que hemos sido padres. Nos ha dolido, pero cuando ha hecho falta hemos sido lo suficientemente consecuentes por el bien de nuestros hijos, de darle algún que otro guantazo en el culo o de ponerle alguna que otra disciplina, aunque nos doliera. Por la sencilla razón de que estábamos buscando su bien, estábamos buscando su bendición, estábamos buscando su formación como personas. Y Dios trató a su pueblo de la misma manera. Hubo desobediencia en el pueblo, Dios los mandó a la esclavitud, pero también hubo misericordia en Dios. Y empezó a mandar con Zorobabel un remanente, una primicia que volvieron a la tierra de Israel. ¿Pero qué ocurrió, hermanos? Pues que atrás quedaron aquellos años en los que ellos habían sido esclavos en Babilonia. Atrás quedaron aquellos años en los que ellos, al ser esclavos, no tenían ni una sola hora para sí mismos. Las 24 horas del día, las 24 horas de su tiempo, eran de sus amos, eran de sus señores. Al volver a la libertad, ellos empezaron a reorganizarse. Empezaron a reorganizarse como sociedad y empezaron a reorganizarse como pueblo de Dios. De manera que el templo, que había sido devastado durante aquella guerra que ellos perdieron y cuyo fruto fue la esclavitud, el templo volvió a comenzar a ser reedificado. Ellos habían vuelto de la esclavitud, estaban ahora probando las bendiciones de la libertad y estaban agradecidos al Señor. De manera que empezaron a andar bien y a hacer las cosas bien. El problema es que eso me recuerda a mí, a muchas experiencias de creyentes. Hombres y mujeres que han sido liberadas por el Señor, hombres y mujeres que han nacido de nuevo, hombres y mujeres a las que se les ha perdonado su pecado y han empezado a andar bien. Pero si por algo es conocido el corazón del hombre es por su inconstancia, por su falta de constancia, por su falta de firmeza, por ese andar ahora sí, luego no, y después ya veremos.
El tema es que el pueblo de Israel empezó a reedificar el templo, pero se levantaron Sanballat y otros más oponiéndose. Ellos ya tenían su propia lucha interna, como cada uno de nosotros tiene contra el pecado. Normalmente el hombre no quiere buscar de Dios. El hombre tiene que hacer un esfuerzo para buscar de Dios, porque la carne no conecta muy allá con el espíritu. De manera que es Dios quien tiene que coger y arrastrarnos hacia Él, empujarnos hacia Él, tirar de nosotros hacia Él. Pero luego el pueblo de Israel se encontró con un problema añadido. Y no era el simple hecho ese de que siendo pecadores no siempre querían hacer lo que el Señor quería, sino que encontraron una oposición a su alrededor, al punto de que la obra se paralizó. Eso lo podéis ver, si lo queréis apuntar para mirarlo en su momento, en Esdras 4:4 y en el versículo 24. El libro de Esdras, los primeros capítulos, nos van contando precisamente todo lo que el pueblo de Israel estaba viviendo cuando Ageo dio esta profecía. Y en el 4:4 nos dice que ellos se dejaron intimidar por el pueblo de la tierra. O sea, vivían en medio de una sociedad hostil que no era partidaria del Dios viviente, que los veía a ellos como gente rara y como gente extraña, como ajenos. Y la reacción de ellos fue, en el 24, parar. Dejar de hacer la obra de Dios. Dejar de hacer lo que Dios quería. La relación, porque eso es de lo que se trata, la relación entre el Dios que los había bendecido liberándolos de Babilonia, el Dios que los había bendecido dándoles libertad y devolviéndolos a su tierra, la relación entre ese Dios de gloria y de misericordia y ellos que habían sido los beneficiarios de toda su bendición, pasó a un segundo, a un tercero, a un cuarto, a un quinto plano. Eso dice. Eso es lo que aquí en realidad está denunciando Ageo. Ageo está denunciando que ellos habían sido liberados por Dios, que Dios los había llevado a la tierra prometida de nuevo, que Dios había estado bendiciendo todas sus obras, todos sus hechos, y que el pago de ellos había sido ponerle a Dios en el segundo, en el tercero, en el cuarto o en el quinto lugar. Por eso Ageo dice, meditad bien sobre vuestro camino. ¿Os acordáis de Mateo 6:33? En el fondo viene a ser lo mismo. Aquí Ageo está diciendo, meditad sobre vuestro camino. Y en Mateo 6:33 te están dando la clave del camino para andar bien. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es que el problema del pueblo de Israel fue ese. Se dejaron atemorizar por las circunstancias que vivían en su vida. Se dejaron atemorizar por las circunstancias que vivían en su vida, porque estaban puestos sus ojos no en el Dios de gloria que todo lo puede, no en el Dios de gloria que nunca les había faltado, no en el Dios de gloria que los había liberado. Empezaron a poner sus ojos en sus problemas. Y cuando tú empiezas a poner los ojos en tus problemas, amigo mío, tus problemas parecerán gigantes. Tus problemas van a parecer gigantes. Pero cuando tú pones los ojos en Dios, tus problemas pasan a tener la dimensión que de verdad tienen. Tontería y menudencia en las manos del Dios vivo. El pueblo de Israel había sido liberado. Y el pueblo de Israel paró la obra para no tener problemas con el mundo.
Es como el creyente que hoy no quiere ser fiel en según qué cosa en medio de este mundo, en medio de esta sociedad, porque le va a traer la crítica del resto. No podemos hablar sobre las relaciones entre las personas porque hoy día está mal visto decir que hay ciertas relaciones que no son convenientes porque Dios no las quiere. Y nos callamos. Nos callamos por ser prudentes, para no tener problemas. Pero estamos dejando de ser fieles a Dios. Pues bien, el problema es que muchas veces, hermanos, nos buscamos problemas en nuestra vida precisamente por no tener un orden de prioridad correcto. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Por eso aquí Ageo está haciendo una llamada a la meditación, a que ellos pensaran en la situación en la que en aquel momento estaban viviendo y a que se dieran cuenta de que lo que estaban viviendo era simplemente el fruto de sus decisiones. El fruto de sus decisiones. Si veis, en el versículo 4, la palabra de Dios dice: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ese miedo a la reacción del mundo llevó a ellos a poner al Señor en un segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Pero es que aquello al final se manifestó. ¿En qué? Sencillamente en que la propia vida de ellos fue lo primero en su vida. El pueblo de Israel estaba viviendo en casas artesonadas. El pueblo de Israel estaba pendiente y tenía como meta, como número uno en su vida, sencillamente vivir cuanto mejor, mejor. Y mientras tanto, el templo estaba olvidado. Mientras tanto, el templo, que era donde radicaba la presencia de Dios, estaba olvidado. El pueblo había empezado a vivir para sí mismo y había dejado de vivir para Dios. Por eso el Señor les dice eso: es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Es bueno, hermanos, preocuparnos por las necesidades de nuestra familia. Dios no quiere que nosotros seamos padres o madres irresponsables, que les dé lo mismo 880 y que no se preocupen de proporcionar a sus hijos todo cuanto necesitan. Desde el vestido a la alimentación, al techo, a la educación y a la instrucción en el Señor. Es bueno que hagamos eso. Y Dios se goza si en vez de tener una casa de alquiler tienes una casa propia, porque es fruto de la bendición de Dios. Y Dios se goza si en vez de tener muebles que encontraste allí porque entraste en una casa amueblada de alquiler, si en vez de tener eso tienes tus propios muebles que has comprado a tu gusto o al gusto de tu mujer, Dios se goza de eso. A Dios le parece bien porque de hecho Él es el fruto de la bendición, de que tú tengas bendición no solo espiritual, también material. A Dios lo que no le parece bien es que el centro de tu vida y el centro de la mía sea no lo que somos en Cristo, sino lo que podemos tener en esta vida. Eso no puede ser lo primero. Sin embargo, era aquello que estaba moviendo al pueblo de Israel, que un día tuvo miedo de ser fiel al Señor, y las consecuencias vinieron. Empezaron a olvidarse del templo, empezaron a olvidarse en el fondo, hermano, no del templo, sino de quien habitaba en el templo. Se olvidaron no del templo, si el templo es lo de menos, es que se habían olvidado del que habitaba en el templo. Empezaron a pensar en ellos, empezaron a hacer de ellos el centro de su vida y no el Señor que habitaba en el templo.
Por eso el apóstol, el profeta dice, medita bien sobre tu camino. Y ahora nos explica el por qué. Y en el versículo 6 lo tenéis. Porque cuando eso se da, cuando tú empiezas, en lugar de a pensar en el Señor, a pensar en ti mismo, cuando tú en vez de ponerle a Él el primero, lo pones a Él el segundo, el tercero, o el cuarto, o el quinto, entonces es cuando se cumple lo que dice el versículo 6. Que sembráis mucho, pero recogéis poco. Que coméis, pero que no os saciáis. Que os vestís, pero que no os calentáis. Que está trabajando y a lo mejor está trabajando como un negro, como una negra, de sol a sol. O de noche a noche. Pero resulta que ese sueldo que cobra se te va de las manos como si fuera agua. Y no lo puedes retener. ¿Alguna vez te ha pasado en tu vida? Ocurre. Y está ocurriendo continuamente. Hay hijos de Dios que han permitido que su templo, que su propia vida personal, que su propia relación con el Señor esté vacía, esté abandonada. Y luego las consecuencias vienen, porque Dios no es un padre, Dios no es un padre que permita las tonterías a hijos rebeldes. Dios es un padre que ama, Dios es un padre que reprende, Dios es un padre que castiga, siempre buscando que la persona vuelva al camino. Meditad bien sobre vuestros caminos. Muchas veces el creyente tiene proyectos y se pega el guantazo. Muchas veces el creyente tiene un trabajo y de repente lo pierde. Muchas veces el creyente tiene salud y de repente empieza a tener problemas. Muchas veces al creyente le vienen problemas que tienen un origen en su desobediencia. Tienen un origen en que han cambiado los valores en su vida. Por eso la Escritura dice, meditad bien sobre vuestro camino. En el versículo 6, hermano, nos está hablando de eso. Y en el versículo 7, la Biblia te lo repite. ¿Has pensado en tu camino? ¿Has meditado en tu camino? ¿Sabes por qué? Hay que meditar bien en los caminos, porque los caminos por los que estamos andando nos pueden llevar a la victoria o a la derrota. A la victoria o a la derrota. Y no es una cuestión de suerte. O sea, la victoria o la derrota en Cristo Jesús no es una cuestión de suerte, porque Dios es soberano y Dios controla todas las circunstancias de tu vida y Dios tiene el poder de cambiar la maldición en bendición, de cambiar lo torcido en recto, de cambiar la falta por la prosperidad. Dios tiene el poder. Y Dios no solo tiene el poder, Dios quiere hacerlo. Pero lo que determina si Dios lo va a hacer o no, ¿sabes en dónde está? En el camino en el que tú estás andando. Meditad bien sobre vuestro camino. ¿Sabes por qué? Porque hay un único camino. Si tú andas en Cristo Jesús, si tú andas sometido a su voluntad, si tú de verdad estás sirviéndole, agradándole, honrándole, bendiciéndole, obedeciéndole, entonces estás en el camino que lleva a la vida y que lleva a la victoria. Pero si tú te metes en el otro camino o en cualquier otro de los caminos, vas a ir, de hecho, al desastre. Esta gente lo experimentaron en su día a día. Y muchos creyentes lo están experimentando en su día a día. Y no es un problema de suerte, porque la suerte no existe. Es un problema de obediencia y de fidelidad, porque eso sí marca la diferencia entre
una vida llena de problemas o una vida llena de victoria y de bendición. El Señor me dice: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Dónde estoy yo en este momento? ¿Y a dónde queremos ir? ¿Saben por qué? Porque cuando uno quiere hacer un viaje y tiene en mente una dirección, lo primero que va a hacer va a ser girar el coche o girar su vida en dirección a ese objetivo que se ha marcado. Eso es lo primero. Y si uno hace eso, puede ir despacio, puede ir a medio trote, puede ir galopando, da igual, porque no todos tenemos la misma capacidad, no todos tenemos el mismo conocimiento, no todos tenemos las mismas circunstancias, pero todos aquellos que estamos bien dirigidos, vamos a ir avanzando. Cada uno a nuestro paso, según los dones y según la madurez que el Señor nos haya dado, pero todos vamos a ir avanzando porque estamos enfocados en la dirección correcta, porque estamos andando en el camino correcto, que es Cristo Jesús, el Señor. La solución, hermano, que aquí se le dio al pueblo de Israel, la tienes en el versículo 8. No simplemente poner frente a la dirección, sino comenzar a andar, comenzar a trabajar, comenzar a buscar al Señor. En el versículo 8 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Ellos habían estado teniendo unas prioridades equivocadas. Las consecuencias habían venido. El templo se había parado y ellos estaban viendo cómo comían y no se saciaban, se abrigaban y no se calentaban, trabajaban como negros y el sueldo no les daba nada de sí, intentaban salir adelante, pero resulta que se encontraban con 40 historias que les complicaban la vida, que les impedían alcanzar lo que querían. ¿Por qué? Porque no estaban yendo en el buen camino. Dios te pide que pongas tu mirada en quien tienes que ponerla, en que enfoques bien tu dirección y en que empieces a caminar. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa. ¿Sabes una cosa? Si algo tú y yo necesitamos en esta vida, y ahora también que termina un año, es reedificar la casa. Reedificar la casa. Puede que unos estemos en una situación y puede que otros estemos en otra, pero todos tenemos la necesidad de reedificar la casa del Señor en nuestra vida. La casa era el templo. ¿Recordáis el texto del Nuevo Testamento que dice que vosotros sois templo del Espíritu de Dios? Al pueblo de Israel se le dio una ordenanza. La ordenanza era: debían reedificar el templo. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo para sí mismos. Y al vivir para sí mismos habían estado empezando a complicarse la vida y ya tenían bastantes problemas. La solución del Señor era edificar el templo. O sea, ponerme a mí el primero en vuestras vidas. Hoy no hay un templo de Jerusalén. Hoy no hay un templo donde los sacerdotes lleguen y empiecen allí a ministrar en el lugar santo y una vez al año en el lugar santísimo. No existe. Hoy hay muchos templos. De hecho, esta congregación está llena de templos. Todos aquellos que han nacido de nuevo por la gracia de Dios han recibido el Espíritu Santo y por tanto son templos del Espíritu de Dios. Pero todos y cada uno de nosotros necesitamos recordar este mensaje. Meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Subir al monte es buscar de Dios. Subir al monte es buscar al que se reveló en el Sinaí. Aquel que dijo: yo soy el que soy. Subir al monte es buscar a Dios.
Subir al monte es reedificar el templo de Dios. Y el templo de Dios, hermano, tiene tres aspectos de nuestra vida. Porque ya os digo, no existe hoy día el pueblo, el templo, tal y como se daba en aquella época. Ahora, Dios quiere que reedifiquemos el templo interior de cada uno de nosotros. Pero Dios quiere que reedifiquemos el templo de nuestra casa. Y Dios quiere que reedifiquemos el templo de tu iglesia. Tú como creyente eres templo de Dios porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en tu corazón. Tú como creyente, junto con tu casa, sois templo de Dios, somos templo de Dios. Y de hecho el cabeza de familia es el sacerdote de esa casa, el pastor de esa casa. Y Dios quiere que esa casa, que ese templo también sea reedificado en el Señor y levantado en el Señor. Y todos, como pueblo de Dios, también somos templos santos en el Señor. Y Dios quiere que reedifiquemos el templo de Dios que se llama iglesia. Por eso este mensaje sigue siendo pertinente, sigue siendo actual, sigue siendo eficaz hoy día. Primero, no hay manera de que tú como creyente, tú como sacerdote que puede ministrar delante de Dios por la gracia de Cristo Jesús, puedas edificar el templo personal, a no ser que, número uno, vivas en arrepentimiento. Tu vida y la mía, hermanos, tienen que estar caracterizadas por el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una cuestión de que yo un día me convertí, me arrepentí y di mi vida a Cristo, que también. Pero eso solo fue el principio del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo continuo que se tiene que extender todos y cada uno de los días de nuestra vida, porque todos y cada uno de los días de nuestra vida estamos pecando. Y si no hay un arrepentimiento sobre ese pecado concreto y actual del hoy y del mañana y del pasado, estaremos obstruyendo la acción y el poder de Dios en nuestra vida. El creyente, para levantarse como un templo santo en el Señor, necesita llevar una vida de arrepentimiento, pero necesita llevar también una vida de consagración. En la medida en que cada uno de nosotros vive consagrado al Señor, vive no haciendo nuestra voluntad sino la del Señor, vive dando tiempo a la oración, dando tiempo a la adoración, dando tiempo a la alabanza personal y comunitaria, en esa medida en la que nos alimentamos de la palabra de Dios diaria y continuamente, vamos creciendo. Si a una criatura no le alimenta, ya sabes cómo va a crecer. Va a crecer cuchillizar, va a crecer con un montón de problemas de salud que van a limitar el día de mañana su vida y van a dejar secuelas en su vida. De manera que si tú y yo no nos alimentamos diariamente de la palabra, diariamente en la oración, diariamente en la comunión con el Señor, si no tenemos disposición de llevar una vida consagrada, vamos a ser enanos espirituales. Y vamos a ser niños. ¿Y sabes qué es lo que ocurre con el niño? Que el niño es estéril. Solo el hombre adulto y solo la mujer adulta son fructíferos para engendrar vida. Dios quiere que meditemos bien sobre nuestro camino. Dios quiere que seamos templos santos en el Señor. Porque es que es donde empieza la obra de Dios en tu casa. Porque la obra de Dios en tu casa tiene que empezar por alguien. Porque si no empieza por uno, no empieza nunca. De manera que lo principal y lo fundamental en la vida de comunión con Dios
y en el cumplimiento de los planes con Dios en tu vida es que tú seas un templo que se va edificando y que va creciendo en el Señor cada día. Para tu relación con Él. Pero también para tu relación con tu casa. Ese es otro tema. Cuando tú te conviertes a Cristo, cuando el Señor te salva, tú ahora eres hijo de Dios que puede ministrar delante de Dios directamente, sin Aarón, sin Leví y sin nadie, porque tú tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida, el cual te da acceso a la comunión con el Padre en el nombre de Jesús. De manera que tú puedes ministrar delante de Dios y tú puedes ministrar también a los hombres. Y los primeros que Dios ha puesto a tu alrededor, porque son tu responsabilidad directa en el Señor Jesús, son tu casa. Entre otras cosas porque Dios te ha dado unas promesas que son sí y que son amén en Jesucristo, no solo para ti, también para tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero para que esa promesa sea cumplida, es menester que tú también te puedas decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. La obra de Dios en tu casa tiene que empezar por alguien y Dios quiere que empiece por ti. Para eso tú tienes que decir y confesar, yo y mi casa serviremos al Señor. Necesitamos, hermano, reconstruir el templo de nuestra casa. Necesitamos que Dios sea el Señor y sea el número uno, no solo en la iglesia, sino en nuestra casa. Que Dios sea el Señor y el número uno en la cocina. Que Dios sea el Señor y el número uno en el salón. Que Dios sea el Señor y el número uno en el dormitorio. Que Dios sea el Señor y el número uno de tu casa, para que tu casa crezca en el Señor, para que las promesas que Dios te ha dado con relación a tus hijos sean sí, sean amén, y Él, que es el autor, el que crea la fe, el autor de la fe y de la salvación, y Él lo sabe. Tú y yo no podemos comer coco a nadie. Tú y yo no tenemos capacidad para cambiar mentes, para cambiar corazones. Y tú y yo queremos que nuestras familias sean salvos. Y tú y yo queremos que el día que nosotros no estemos aquí, Dios siga acompañándole, Dios siga bendiciéndole, Dios siga cumpliendo sus planes en su vida. Pero la única manera de que eso ocurra es si ellos son convertidos a Cristo Jesús. Si ellos nacen de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, Dios ha prometido ser tu Dios y el Dios de tu descendencia. Que si tú crees en el Señor Jesús, serás salvo tú. Pero no solamente tú, serás salva tu casa. Y entonces tu casa se convertirá en templo de Dios. Por eso la Biblia dice, meditad bien sobre vuestros caminos, pensad bien qué estáis haciendo, mirad bien cómo lo estáis montando. Porque es crucial, es crucial. El diablo juega al mañana, pero Dios te habla de hoy. El diablo te dice, no hace falta que des un testimonio, no hace falta que te niegues a ti mismo, no hace falta que te esfuerces tanto, no hace falta que te niegues tanto a ti mismo para darles a tus hijos o para ser firme con tus hijos. Mañana. El problema es que mañana te dirá que también mañana. Y pasado te dirá que también mañana. Y llega un momento en que tus hijos se convierten en gente adulta a la que ya no hay manera de enderezar, humanamente hablando, porque se han torcido. Por eso, el Señor no te habla de mañana. El Señor te habla de hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que Dios quiere bendecir. Y Dios quiere bendecir a tus hijos. Y Dios quiere bendecir a tu casa. A través de ti y a través de mí. Pero para eso nosotros tenemos que tener una vida de comunión con el Señor. Ser templo en el Señor. Y siendo templo en el Señor, de manera personal, empezamos a ministrar en nuestra casa. Y ministraremos bendición y ministraremos salvación. Y por último, hermanos, hay otro tema
donde Dios quiere que meditemos bien sobre nuestro camino y que reedifiquemos el templo. Y en la iglesia. La iglesia. Son las tres grandes parcelas de relación que hay en nuestra vida. Nosotros con el Señor, nosotros con nuestra familia, nosotros con la iglesia. Amigo. Amigo. Mira, la mayoría de los creyentes están dispuestos a entender que ellos tienen que tener una relación con el Señor. Si no, no serían creyentes. La inmensa mayoría, porque la sangre llama y la sangre tira, estarán dispuestos a decirte que sí, que ellos tienen que tener una relación de amor y de bendición con su familia. Pero hay otros, y son muchos, que no entienden tanto eso de levantar la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque van a la iglesia a recibir, pero no van a la iglesia a dar. Ahora bien, si todos tuviéramos la actitud de ir a la iglesia solo para recibir y no para dar, aquí no habría nadie dirigiendo el culto. Ahí atrás no habría nadie ministrando en alabanza. Y aquí tampoco habría nadie predicando la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, es una comunidad donde se da y se recibe. No simplemente se recibe, se da. La Biblia nos ha hecho, por el sacrificio de Jesús, por su muerte y por su resurrección, sacerdotes a todos. De manera que todos podemos y debemos ministrar a todos. Todos podemos y debemos ministrar a todos, porque todos hemos recibido dones que Dios ha puesto en la iglesia para edificar la iglesia, para bendecir la iglesia, para alimentar tu relación con el Señor a través del ministerio de tus hermanos. Pero también te ha puesto a ti para alimentar la relación de tu hermano con el Señor a través del ministerio tuyo, a través de los dones que Dios te ha dado. Porque el pastor tiene muchos dones, pero no los tiene todos. Y yo puedo tener algún don, pero no los tengo todos. De manera que en la iglesia, para levantarla, nos necesitamos todos. Y ante eso, ¿sabéis lo que ocurre? Que está ocurriendo demasiado en las iglesias, que hay demasiados niños que vienen solo con el chip de recibir y no de dar. Vienen con el chip de recibir, pero no de dar, pero no de ministrar. Entonces, claro, como al final hay pocos que son los que dan y hay muchos que quieren recibir, resulta que es posible que algunos no reciban porque los que dan están limitados y no llegan a todas partes. Y empiezan las quejas. Si hay algo que hace daño a la iglesia, son las quejas. Hay iglesias donde la gente se queja y se queja y se queja en lugar de aportar, aportar y aportar. Ocurre. Hay gente que en lugar de sumar a la iglesia, resta a la iglesia. Resulta que están en una iglesia, resulta que no se sienten a lo mejor bien tratados, bien llevados, bien tal. Y os recuerdo que la iglesia es un cuerpo. De manera que la solución que ellos encuentran es quitarle a la iglesia la mano, quitarle a la iglesia el brazo, quitarle a la iglesia el pie, que son ellos mismos. En lugar de sumar, restan. Pero la Biblia aquí no nos está hablando de eso. La Biblia aquí no nos está hablando de disminuir el cuerpo, ni el templo. La Biblia nos está hablando aquí de sumar y de sumar y de sumar y de sumar y de sumar.
La iglesia necesita nuestros dones. Necesita nuestros dones para edificar a los hermanos. Necesita nuestros dones para predicar afuera. Y es un medio de bendición para ti y para tu casa. Dios quiera que meditemos bien, hermanos, sobre nuestro camino. Hay gente que no valora la iglesia. Hay gente que viene si no tiene otra cosa mejor que hacer. Y hay gente que ve a la iglesia y la critica. En lugar de bendecirla con su trabajo, con su apoyo, con su oración y con su intercesión. Y hay gente que hasta se permite el lujo de que la iglesia no sea algo imprescindible en su vida. Pues bien, voy a deciros una cosa. En el fondo, se están delatando a sí mismos en cuanto a cómo está su relación con el Señor. ¿Quieres saber cómo es la relación del hermano fulano con el Señor? ¿Quieres saber cómo está creciendo el hermano fulano en el Señor? ¿Quieres saber cuánto de consagración tiene el hermano fulano o la hermanita veterana en el Señor? Observa su asistencia a la iglesia. Buscar de la iglesia, buscar de la comunión con los hermanos, para buscar juntos la presencia de Dios, es la señal del creyente que está avanzando, del creyente que está madurando, del creyente que ha puesto al Señor primero en su vida. Eso es así. 2 y 2 son 4, ¿verdad? Es una ley matemática. No tiene vuelta de hoja. Aquí y en la China, 2 y 2 siguen siendo 4. Tu relación con la iglesia no es otra cosa que el reflejo de tu relación con el Señor. En la medida en que tú valoras al Señor, valorarás la iglesia. En la medida en que el Señor es el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto en tu vida, automáticamente su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, pasa a ser el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto en tu vida. Pero si eso ocurre, ten por seguro que empezarán a suceder las cosas que Ageo denunció al pueblo de Dios en Israel. Porque nosotros somos olivos silvestres que hemos sido injertados, pero no somos mejores que ellos, ¿eh? Dios no tiene ojitos derechos. Dios es un Dios de bendición, pero es un Dios de bendición sujeta a condición. Hace un rato nos leía la hermana las promesas de bendición, pero si os disteis cuenta, todas esas promesas eran condicionales. Dios quiere bendecir, Dios quiere llenar tu vida con todo lo mejor, pero Dios no te va a malcriar. Las bendiciones vienen a través de la obediencia. Y la obediencia viene cuando nosotros escuchamos este consejo de la palabra y meditamos bien sobre nuestros caminos. Porque no todos los caminos llevan al Señor. A Roma llevan todos los caminos. Hay un refrán que dice eso: todos los caminos llevan a Roma. Es cierto. Pero al Señor, solo Jesús. Solo andar en Jesús. Solo estar sometido a Jesús. Y solo vivir en el Espíritu de Dios nos lleva. Y cuando andamos en Él, andamos en victoria. Para eso, para andar en victoria, me gustaría que leyerais la última parte del versículo 13, porque es la promesa de Dios para todo aquel que quiere reconstruir su templo.
su templo personal, su templo familiar, y aportar su granito de arena para el templo de la iglesia. En el versículo 13 hay una promesa del Señor. Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. La función del profeta no solo era detectar el problema, analizar el problema, buscar una solución. La función del profeta también aquí era dar una promesa de aliento para todo aquel que esté dispuesto a trabajar en la obra de Dios, para todo aquel que esté dispuesto a ir y a subir al monte. Y es: yo estoy con vosotros. Vamos a empezar un año pronto, hermanos. Vamos a empezar un año pronto. Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con nosotros para levantar el templo de nuestra vida, para levantar el templo de nuestra casa, para levantar el templo de la iglesia. Pero levantar implica esfuerzo. Levantar implica trabajo. Levantar implica sudor. Levantar implica tiempo. Levantar implica poner a Dios el primero en tu vida. No será fácil, pero sí será rentable para tu relación personal con el Señor, para tu familia y para la iglesia. Dios quiera que meditemos bien. Y Dios quiera que estemos dispuestos a subir al monte y trabajar, porque Dios estará con nosotros. Amén.